Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a hacer una discusión referente a las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell son un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas que junto con la ley de fuerza de Lorentz describen los fenómenos electromagnéticos clásicos. Estos fenómenos electromagnéticos son más comunes de lo que nosotros podríamos imaginar. Están tan presentes en nuestras vidas que podemos percibirlos en nuestro hogar, en cualquier medio de transporte o instalación que nosotros podamos visitar. Las ecuaciones de Maxwell son fundamentales para comprender el proceso de generación de ondas electromagnéticas utilizadas en sistemas, por ejemplo, de control aéreo mediante el radar, generación de ondas electromagnéticas para sistemas de comunicación, generación de ondas electromagnéticas para calentamiento de alimentos a través del microondas, su transporte a través de medios guiados y también para otro tipo de situaciones como por ejemplo los fundamentos para la generación de energía eléctrica de las centrales termoeléctricas o hidroeléctricas. En fin, hay una infinidad de situaciones que podríamos discutir referente a las aplicaciones de Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell. Pero no es el propósito en este momento. Lo que nosotros queremos comprender es el significado físico de dichas ecuaciones y dado que esas ecuaciones describen la evolución de los campos eléctrico y magnético asociados, partamos de ese punto. ¿Qué es un campo eléctrico y campo magnético? Básicamente son campos de fuerza, pero no exactamente en el sentido en que es utilizado en películas de ciencia ficción como una barrera energética. Presenta algunas similitudes, pero es bueno precisarlo. Entonces, vamos a considerar por ahora los campos eléctricos y magnéticos que no cambian en el tiempo, denominados campos electrostático y campo magnetostático respectivamente. Una definición para el campo electrostático se presenta aquí como un campo físico vectorial producido por cargas eléctricas estáticas y que afecta cargas eléctricas. Cuando hablamos de campo físico nos referimos a que es un campo susceptible de ser medido. Nosotros vemos en esta situación que se presenta que es un condensador de placas paralelas en donde las cargas estáticas están depositadas en las placas conductoras, que son las que producen el campo, y cualquier carga eléctrica que se ubique en la región afectada por dicho campo va a sentir su efecto. La va a afectar, por ejemplo, aquí se ilustra cómo le afecta sus trayectorias. De manera similar, los campos magnéticos son campos físicos vectoriales producidos por cargas eléctricas en movimiento, es decir, por corrientes eléctricas, y a su vez afectan cargas eléctricas en movimiento. Aquí se presenta la situación donde el campo es generado por las corrientes en las bobinas, las cargas en movimiento, y las cargas que están siendo afectadas por dicho campo se muestra aquí, por ejemplo, la trayectoria helicoidal para una de ellas, y es la forma como los afecta. Esta definición son definiciones que cumple bastante bien para nuestro propósito, aunque existan definiciones un poco más precisas, más generales, como la que se muestra acá. Aquí la estoy incluyendo simplemente a manera de generalización, pero tal como se lo mencioné, las definiciones que aparecen acá para campo electrostático, magnetostático, cumplen bastante bien para nuestro propósito. Para poder interpretar físicamente las ecuaciones de Maxwell, vamos a iniciar con las ecuaciones que describen los campos eléctricos y magnéticos estáticos. ¿Qué es lo primero que debemos observar aquí? Notemos que la estructura matemática de ambos campos, la forma como están presentadas las ecuaciones de ambos campos, está en términos de operaciones de divergencia y rotacional de dichos campos. Eso no es
una cuestión casual o un simple capricho. Esa situación está soportada, fundamentada en un teorema denominado teorema de Helmholtz, que establece que si de un campo vectorial conocemos sus fuentes, es decir, su divergencia, y conocemos su circulación, es decir, su rotacional, el campo vectorial está totalmente descrito. De modo que aquí conocemos las ecuaciones de las divergencias y los rotacionales para ambos campos, de modo que los campos están descritos. Por eso podemos concebir estas ecuaciones como ecuaciones generales. Pero aquí observamos algo particular, que las ecuaciones de campo para el campo eléctrico no dependen en absoluto de los campos magnéticos y viceversa. De modo que estas ecuaciones son completamente independientes, es un sistema totalmente desacoplado, y en este sentido los fenómenos eléctricos estáticos, hago énfasis en estáticos, pueden ser analizados totalmente independiente de los fenómenos magnéticos estáticos. De modo que por ahora nos vamos a concentrar en los fenómenos electrostáticos. Pero ¿cuál es el significado físico de estas ecuaciones? ¿Cuál es el significado físico de la ley de Gauss para el campo eléctrico? En esta forma que está presentada es su forma diferencial, pero existe una forma más común y más utilizada en los cursos básicos de electromagnetismo, que es la forma integral, la cual puede obtenerse de manera casi directa utilizando el teorema de la divergencia de Gauss que se presenta aquí. Entonces, vamos a analizar la interpretación física de cada una de estas ecuaciones, tanto diferencial como integral. ¿Qué vamos a tener en cuenta? ¿Cuándo utilizar cada una? ¿Cuándo es conveniente utilizar cada una? Vamos a partir por la forma integral por ser la más común. La forma integral es utilizada usualmente cuando tenemos sistemas distribuidos, es decir, sistemas extendidos en los cuales nosotros queremos analizar el comportamiento de este sistema. Por lo tanto, es más aplicado a sistemas macroscópicos como distribuciones de carga, lineal, en forma esférica, en fin, cualquier cantidad de distribuciones de carga. Aquí voy a considerar una distribución de carga muy simple, solo por efectos ilustrativos. Entonces, básicamente, esta ecuación relaciona el flujo eléctrico, el flujo del campo eléctrico a través de la superficie S, que no es otra cosa que una superficie cerrada que limita el volumen B. Entonces, con esto estamos diciendo que el flujo eléctrico a través de dicha superficie depende exclusivamente de la carga neta contenida en dicho volumen, en el volumen limitado por dicha superficie. De tal manera que nosotros podemos hacer el cálculo del flujo eléctrico para cada una de las superficies que se ilustran acá de manera directa, con solo conocer el valor de las cargas. Entonces es claro que para la superficie S2 el flujo eléctrico da 0, puesto que no contiene carga neta en su interior, y eso significa que toda línea de campo que entra a la superficie pues va a salir nuevamente de la superficie. Entonces no hay un flujo neto entrando o saliendo de dicha superficie. De manera similar, vemos para la superficie verde, la superficie S1, que si estas dos cargas son de igual signo, de igual magnitud y signos opuestos, el flujo neto también va a ser igual a 0, porque la carga neta contenida por dicha superficie es igual a 0. A diferencia del caso de la superficie S2, donde no había ninguna carga contenida en esta superficie, vemos que aquí sí hay dos cargas eléctricas. Pero la carga neta, que es lo que interesa,
En esta situación, la carga neta es igual a cero. Y al ser igual a cero, el flujo eléctrico va a ser igual a cero. Y eso quiere decir una vez más que toda línea de campo que salga de la superficie vuelve a entrar. Toda línea de campo eléctrico que salga de la superficie vuelve a entrar de tal manera que los flujos entrante y saliente se van a compensar. Esa, como les mencioné, es la interpretación más común que seguramente ya ustedes la habrán escuchado y manipulado. Vamos a enfocarnos en la interpretación diferencial que se utiliza, dado por su carácter diferencial, para analizar el comportamiento de los campos en puntos específicos, es decir, la descripción puntual de dichos campos. Aquí se está relacionando la divergencia del campo eléctrico con la densidad de carga eléctrica en el mismo punto donde se evalúa el campo. ¿Eso qué quiere decir? Que si la densidad de que si la densidad de carga eléctrica es positiva en dicho punto, la divergencia de dicho campo va a ser positiva. Sabemos que cuando la divergencia del campo de un campo vectorial es positiva en un punto, allí tenemos una fuente de campo, es decir, puntos en los cuales salen líneas de campo del campo, nacen líneas de campo. De igual manera, si la densidad de carga eléctrica es negativa en dicho punto, su divergencia va a ser negativa. Y al ser negativa tendremos un sumidero, o sea, puntos en los cuales las líneas de campo mueren o llegan. Esto se ilustra para dos situaciones comunes como son el dipolo eléctrico, ilustrado acá en la derecha, en donde las líneas de campo eléctrico salen de las cargas positivas, de la carga positiva, y mueren la carga negativa, fuente y sumidero de campo. Y en la otra situación es bastante similar, solo que se está analizando un condensador. Pasemos a la siguiente ecuación de campo. Rotacional del campo eléctrico. No tiene ningún nombre en particular, simplemente vamos a analizar entonces su interpretación física. Para pasar a su forma integral, se utiliza el teorema de Stokes, lo cual nos conduce de manera casi directa a este resultado. Y de igual manera tenemos una interpretación, y es que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre una carga puntual ubicada en la región afectada por dicho campo es totalmente independiente de la trayectoria, porque su integral sobre una trayectoria cerrada es igual a cero, lo que indica que el campo es conservativo. Entonces, si nosotros consideramos tres trayectorias, C1, C2 y C3, y calculamos el trabajo que efectúa el campo eléctrico sobre una carga que ubiquemos en dicho punto para llevarlo al punto 2 por cualquiera de estas trayectorias, nos va a dar exactamente el mismo resultado. Si nosotros realizamos el recorrido por una trayectoria cerrada, al ser los puntos coincidentes, vamos a tener entonces un trabajo igual a cero. En el caso de la magnetostática, tenemos acá la ecuación de la ley de Gauss para el campo eléctrico. En su forma, aquí forma diferencial y aquí forma integral, está invertido esto acá. Bueno, entonces, ¿qué notamos aquí? Nosotros podremos establecer una similitud respecto a lo analizado con la ecuación de la divergencia para el campo eléctrico. En tal caso, vimos que tal divergencia era proporcional a la densidad de carga. Aquí no hay densidad de carga alguna. Simplemente nos da cero. Y si nosotros hacemos la integración usando el teorema de la divergencia, vemos que en este caso
independientemente cuál sea la superficie cerrada, el flujo magnético va a ser igual a cero. Siempre va a ser igual a cero. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para cualquier sistema que sea fuente de campo magnético, que produzca campo magnético, como lo son las distribuciones de corriente o los imanes, sin importar cuál superficie cerrada usted considere, el flujo magnético siempre vale cero. Y eso solo puede ser posible si las líneas de campo magnético se cierran sobre sí mismas. No existe otra posibilidad. Entonces, cuando nosotros analizamos esto en su forma integral, podemos interpretar que las líneas de campo magnético son cerradas. Esa sentencia es totalmente equivalente a decir que no existen monopolos magnéticos. Bueno, de hecho lo correcto sería decir que no hay evidencia experimental de la existencia de monopolos magnéticos porque las ecuaciones de Maxwell son fruto de observaciones experimentales que finalmente se representaron en una estructura matemática, muy compacta, por cierto. Hasta tanto no se haga tal detección, no se puede hacer una modificación de tales ecuaciones porque por lo pronto no existen. Esto nosotros podemos interpretarlo de dos maneras. Si nosotros retornamos a la ecuación de la divergencia, vemos que como no existe una densidad aquí, entonces podemos afirmar de que no existe monopolo magnético porque no hay densidad de carga magnética. Los electrones, los protones, son cargas eléctricas o monopolos eléctricos. Pero aquí esta ecuación lo que nos está diciendo es que no existe carga magnética, por lo tanto no existen monopolos magnéticos. No vamos a encontrar nosotros una partícula elemental que posea carga magnética. Esta situación no la vamos a encontrar de tal manera que produzcan campos magnéticos de un modo similar a como lo hicieron los campos eléctricos. Eso no lo vamos a encontrar, ¿sí? O por lo menos no se ha encontrado. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, no vamos a concentrarnos en partículas elementales, sino que vamos a concentrarnos en un sistema macroscópico y común como lo es una barra imantada. Entonces cogemos la barra imantada, la partimos en dos pedazos para tratar de aislar sus polos, pero de hecho, y usted lo puede comprobar con un simple experimento con limaduras de hierro, que efectivamente se recupera un polo norte y un polo sur, dado que las nuevas líneas de campo asociadas a cada pedazo de imán van a ser completamente cerradas. Entonces esta designación del polo norte y polo sur es solo eso, una designación para tener una referencia de cómo están orientadas las líneas de campo magnético, pero no quiere decir que esto sea un monopolo magnético norte y un monopolo magnético sur. Por ejemplo, note aquí en este caso donde el campo magnético es producido por una densidad de corriente circunferencial, vemos el patrón de campo magnético y aquí se hace la designación sur-norte para tener esa referencia, pero en ningún momento tenemos el monopolo. Muy bien, de las ecuaciones de la magnetostática solo nos resta analizar la ley de Ampère, que en su forma diferencial está dada por una ecuación del rotacional y en su forma integral, aquí me disculpan, hay un error, en su forma integral nuevamente se puede obtener utilizando ahora el teorema de Stokes, que nos permite expresar una integral de superficie del rotacional de un campo vectorial como una integral de línea de dicho campo vectorial. ¿Qué se debe tener en cuenta en esta transición o en este cambio? Que C representa el contorno de la superficie S, el contorno o el borde, la frontera de esa superficie cerrada, perdón, de esa superficie que es abierta.
Si nosotros elegimos cualquier otra superficie que tenga este mismo contorno, que tenga este mismo borde, al igual el teorema de Stokes sigue siendo válido. Cualquier superficie que tenga ese contorno es válido. Muy bien, entonces cuando nosotros analizamos la forma integral, vemos pues que adopta la forma usual que uno utiliza para calcular campos magnéticos mediante la ley de Ampère. Esa es, digamos, en cuanto a la utilidad de la ley de Ampère en su forma integral, la cual es válida cuando tenemos distribuciones de corriente con simetría. En este caso, la distribución de corriente es axial. Entonces, apuntando el pulgar en la dirección de la corriente, la forma como se enrollan los dedos de la mano derecha nos va a decir cómo está circulando el campo. Entonces, si nosotros calculamos la circulación del campo magnético en torno a este contorno, nos va a dar mu sub 0 y sub 0. Pero si nosotros calculamos la circulación del campo magnético respecto de cualquier otro contorno cuya superficie sea atravesada por la corriente, nos va a dar exactamente el mismo resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Que la relación de la ley de Ampère usted la puede utilizar para cualquier contorno cerrado, contenga o no la corriente, y la ley sigue siendo válida. Pero si usted lo que quiere es utilizar la ley de Ampère para calcular campos magnéticos, ahí sí tiene que satisfacer ciertas condiciones para poderlo hacer. ¿Ok? Entonces, la ley de Ampère en su forma integral lo que nos relaciona es la circulación del campo magnético con la corriente que fluye a través de la superficie limitada por dicho contorno. Por su parte, en la forma diferencial, si nos concentramos en un punto del espacio y en dicho punto la densidad de corriente apunta hacia arriba, por ejemplo, en ese punto esa densidad de corriente va a producir una circulación del campo de la manera como se está indicando, también apoyado en la regla de la mano derecha que discutimos acá. Pero tenga en cuenta que esta es una relación punto a punto en el espacio. Entonces, si nosotros lo que tenemos es un campo que afecta toda esta región del espacio, esto mismo que está ocurriendo para este punto va a ocurrir para todo punto del espacio. Por ejemplo, aquí, en este puntico donde estoy ubicando el cursor, las circulaciones del campo magnético serían perpendiculares al eje o a la línea que es tangente a dicho punto. De modo que el campo magnético total pues va a corresponder a la superposición de todos esos campos. Esa es una forma de interpretar la ley de Ampère en su forma diferencial. Muy bien. Ya con esto hemos abordado la interpretación física de las ecuaciones de los campos electrostáticos y magnetostáticos en el vacío. Realmente hemos avanzado o hemos sentado las bases para interpretar las ecuaciones de Maxwell, dado que estas surgieron históricamente a partir de las, llamémosle, generalizaciones de estas ecuaciones. Estas ecuaciones, las ecuaciones de Maxwell en el vacío, se presentan en estas ecuaciones que están aquí. Aquí están las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Y vemos pues que la ecuación de la divergencia y la ecuación de la divergencia del campo eléctrico y la ecuación de la divergencia del campo magnético no sufren ninguna distorsión. No han sufrido ninguna distorsión. De modo que la interpretación física que ya analizamos se mantiene. Solo vemos que las ecuaciones de los rotacionales han sufrido modificaciones.
y vamos a concentrarnos en dichas modificaciones. Esta ecuación, denominada ley de inducción de Faraday, tiene profundas implicaciones físicas y aplicaciones también. De hecho, la energía eléctrica generada en la termoeléctrica presentada en la primera diapositiva es basada en este principio, en esta ley. Esta ley en su forma integral se puede obtener nuevamente usando el teorema de Stokes. Y para interpretar, una vez más, no se puede perder de vista la correspondencia existente entre el contorno C y la superficie S. Entonces, para interpretar, nosotros podemos hacerlo en su forma diferencial o podemos hacerlo también en su forma integral. Notemos que en su forma diferencial, por la estructura, podemos establecer una similitud con la ley de Ampère, salvo que en el miembro derecho no aparece una densidad de corriente J multiplicada por mu sub 0, pero sí actúa como fuente de campo. Entonces, esta ecuación lo que nos está diciendo es que un campo magnético variable en el tiempo va a generar o va a inducir un campo eléctrico. Si el campo magnético no varía en el tiempo, esta derivada da 0 y recuperamos rotacional de E igual a 0, que fue el caso de la electrostática. Pero claramente aquí se está dando un paso formidable porque ya estamos estableciendo una relación o se establece una relación entre un campo magnético y un campo eléctrico. Ya dejan de ser fenómenos independientes. Entonces, este campo magnético que está induciendo un campo eléctrico lo hace de tal manera que el campo inducido no es un campo conservativo, porque los campos conservativos son aquellos cuyo rotacional es igual a 0, y claramente aquí no lo es. Entonces, para comprenderlo, nos concentramos en un punto específico del espacio y vamos a considerar los dos casos posibles: que la magnitud del campo en dicho punto esté aumentando o que la magnitud de campo en dicho punto esté disminuyendo. Entonces nosotros vamos a analizar este, que es más sencillo respecto a lo analizado previamente con la ley de Ampère. Si dB de t es menor que 0, al multiplicarlo por este signo negativo me queda una cantidad positiva. O sea, tengo una fuente totalmente similar a la distribución de corriente de la ley de Ampère analizada previamente, que cuando apuntaba hacia arriba y orientamos la mano derecha, de modo que el pulgar apunte en esa dirección de las flechas rojas, los dedos van a enrollar en la dirección del campo inducido. Entonces, en este punto del espacio, debido a la variación del campo magnético en dicho punto, se van a inducir estas líneas de campo eléctrico o este campo eléctrico de esta manera. De igual manera, si usted quiere hacer el mismo análisis en cualquier otro punto del espacio, tenga en cuenta que esta circulación de campo eléctrico es perpendicular a la dirección de esta derivada que define un eje básicamente. Una vez entendida esta situación, es fácil entender la situación cuando dB de t es mayor que 0, pues porque simplemente hay un cambio de signo. Entonces, en lugar de hacer una circulación de acuerdo a los dedos de la mano derecha, en el mismo sentido en el cual se enrollan los dedos de la mano derecha, lo van a hacer en sentido contrario. Por su parte, la forma integral de la ley de inducción de Faraday es una representación utilizada para el estudio de sistemas macroscópicos como este o sistemas distribuidos. Entonces, este término que aparece aquí es un voltaje inducido
o una FEIN inducida, fuerza electromotriz inducida, porque estamos calculando dicha FEIN a partir del campo inducido. En otras palabras, ¿de qué depende ese voltaje inducido? ¿De qué depende ese voltaje inducido? El voltaje inducido depende exclusivamente de la variación temporal del flujo magnético. ¿Cuál flujo magnético? Nosotros debemos tener muy presente la relación existente entre el contorno C y la superficie S que se definieron mediante la aplicación del teorema de Stokes. Entonces, vemos pues que nosotros calculamos el flujo magnético a través de una superficie específica. Por ejemplo, la superficie que define el contorno de este alambre. Entonces, si C es el contorno de este alambre acá, pues S es cualquier superficie que tenga como contorno dicha región. Si ese flujo magnético cambia en el tiempo, esta derivada va a ser diferente de cero y consecuentemente la fuerza electromotriz inducida va a ser diferente de cero, lo que implica que la circulación del campo eléctrico es diferente de cero, o sea, hay un campo inducido en general. Se puede comprobar que para cada una de estas situaciones, el flujo magnético a través de cualquier superficie que usted esté considerando acá, que tenga como contorno esos alambres, es una situación de flujo magnético variable en el tiempo. Si el flujo magnético no varía en el tiempo, que es el caso cuando el imán se detiene, el voltaje va a caer a cero, porque no hay variación temporal del flujo magnético. Nos resta entonces solo analizar la ley de Ampère-Maxwell. ¿Por qué ley de Ampère-Maxwell? Note que esta parte encerrada con línea punteada de color azul es la ley de Ampère normal que analizamos para el caso de la magnetostática. Sin embargo, esta ley no era una ley, era una ley incompleta, o es una ley incompleta, dado que no es consistente con la ecuación de continuidad de carga. Para que esta ecuación pueda respetar o esté acorde con la ley de la conservación de la carga, entonces se requiere un término adicional que fue incorporado a mano, es decir, mediante un estudio y razonamiento lógico y mediante un desarrollo teórico, para que esta ecuación satisfaciera la ecuación de continuidad. Fue realmente una genialidad porque con la incorporación de ese término se logró completar las ecuaciones para describir los campos electromagnéticos, el campo electromagnético, desde un punto de vista clásico. Entonces, vamos a interpretarlo sin necesidad de hacer el desarrollo matemático para su obtención, dado que no es el propósito en esta charla. Nosotros podemos establecer aquí unas correspondencias que nos dan luces del significado de este término. Por ejemplo, aquí existe una densidad de corriente multiplicado por mu sub 0 y aquí hay algo encerrado en línea punteada multiplicado por mu sub 0. Quiere decir entonces que por simple análisis dimensional, esta cantidad que está encerrada debe tener las mismas unidades de una densidad de corriente. Efectivamente, a esta cantidad se le denomina densidad de corriente de desplazamiento. Maxwell le denominó densidad de corriente de desplazamiento. Pero al analizar con la densidad de corriente normal, es decir, la densidad de corriente de conducción, fruto del movimiento de carga eléctrica material, la densidad de corriente de desplazamiento
no está relacionada con ningún movimiento de carga eléctrica. Por el contrario, la densidad de corriente de desplazamiento depende de la variación temporal del campo eléctrico, no más. Entonces tenemos similitudes y diferencias. Similitudes, ambas constituyen fuente de campo magnético. Ya habíamos visto que esta densidad de corriente de conducción genera o induce un campo magnético. Ahora vemos que un campo eléctrico variable en el tiempo también induce un campo magnético. Vemos que existe también una correspondencia referente a los efectos presentados con la ley de inducción de Faraday, porque allá era un campo magnético variable en el tiempo quien inducía un campo eléctrico. De modo que este término evidencia la reciprocidad entre esos campos. Un campo eléctrico variable en el tiempo me va a inducir un campo eléctrico magnético. La interpretación física es bastante similar a lo que ya hemos analizado. Note el signo, es decir, que si este de dt es positivo, va a cumplir la misma función de la densidad de corriente de conducción y va a producir un campo magnético de manera indistinguible. Es decir, es un campo magnético, no es un campo magnético u otro campo de otra naturaleza. Es un campo que se puede generar indistinguiblemente por una densidad de corriente de conducción o una densidad de corriente de desplazamiento. De modo que estas líneas rojas que están acá, que representan el campo eléctrico en un punto específico, en una región específica, y que está cambiando en el tiempo, en este caso se va a producir una circulación de acuerdo a la regla de la mano derecha que ya definimos para la densidad de corriente. Apuntando el pulgar en la dirección de estas líneas de campo. Entonces los dedos enrollan en esta dirección. De la misma manera, si de E de t es menor que 0, entonces vamos a tener circulación del campo magnético en sentido opuesto. Con esto completamos la interpretación física de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Y ahora nos corresponde analizar las ecuaciones de Maxwell en la materia, y para ello tengamos en cuenta que en la materia se van a presentar o debemos incorporar densidades de carga que aparecen fruto de la polarización y la magnetización de la materia. Cuando un campo eléctrico afecta la materia, tienen lugar unos fenómenos de redistribución de carga que pueden conducir a que se induzca carga de polarización, es decir, se produzca acumulación de carga eléctrica en unos puntos más que en otros, de modo que se induzca una densidad volumétrica de carga de polarización. Esta densidad volumétrica de carga de polarización se calcula como menos la divergencia de este vector, que es el vector de polarización, que es una función vectorial que nos describe ese proceso de redistribución de carga debido a la afectación de un campo eléctrico externo. De modo que nuestra densidad volumétrica de carga no es simplemente la densidad volumétrica de carga libre, sino que también tenemos que sumarle la densidad volumétrica de carga de polarización. De un modo similar, cuando tenemos densidad de corriente eléctrica, no es solo densidad de corriente libre como la tenemos en el vacío, por ejemplo, mediante un flujo de electrones. Aparecen otras densidades volumétricas de carga. Entonces vemos pues que, por ejemplo, aquí representamos la densidad de corriente libre como aquella que puede fluir a través de un material, pero la densidad de corriente de polarización es la que ocurre o tiene lugar cuando la polarización, este vector de polarización, depende en el tiempo. De modo que el proceso de redistribución de carga es continuo, a diferencia de los campos estáticos donde la redistribución queda establecida de una manera determinada. Aquí prácticamente lo que se presenta es una agitación, una reorientación
de dipolos magnéticos, por describirlo de la manera más simple posible, y esos procesos de redistribución continua tienen asociado una densidad de corriente de polarización. Por su parte, cuando la materia es afectada por campos magnéticos, también tienen lugar unos procesos de redistribución de corrientes eléctricas. ¿Cuáles corrientes eléctricas? Las corrientes microscópicas asociadas al movimiento de las nubes electrónicas en torno a los átomos y las moléculas. Y no solamente hay que considerar eh, el efecto orbital, ¿sí? Del momento angular orbital en dichos átomos o moléculas para calcular la magnetización, sino también incorporar el efecto del spin, que contribuye a la magnetización. De modo que, una vez conocido el vector de polarización y de magnetización, nosotros ya tenemos cómo incorporar todos los efectos en la materia y simplemente sustituirlos en las ecuaciones de Maxwell previamente analizadas en el vacío y obtenemos estas expresiones que están acá, las ecuaciones 9 a 12, en donde los vectores D y H son vectores auxiliares denominados vector de desplazamiento eléctrico y vector de intensidad magnética, los cuales son utilizados cuando vamos a analizar campos electromagnéticos en la materia. Note que la estructura matemática no ha cambiado, de modo que su interpretación física puede hacerse de manera directa, basado en los análisis hechos previamente. Con esto finalizamos la interpretación de las ecuaciones de Maxwell. Espero que sea de utilidad. En el siguiente video voy a explicar con detalle la ley de inducción de Faraday y posteriormente la ley de Ampère-Maxwell.